Seguro que alguna vez te has planteado si comprarte un electromiógrafo. Y seguro que también te han saltado dudas como, ¿lo voy a rentabilizar? Yo ya trabajo con ecografía o utilizo otros test de valoración. ¿Me va a aportar algo más en mi trabajo? O directamente, ¿me va a aportar valor con mis clientes? La realidad es que aunque tengas muy buenos tratamientos o seas muy bueno entrenando o prescribiendo ejercicios, si no tienes en cuenta el sistema neuromuscular, pocas veces vas a recuperar correctamente a tu paciente. Por eso voy a darte las 3 cualidades que deberías de tener si estás pensando en comprarte un electromiógrafo. La primera es que tienes que tener un compromiso con la valoración y el razonamiento objetivo. Es decir, tienes que obsesionarte con esto. Un profesional de la fisioterapia, de la ciencia del deporte, de la medicina deportiva, de la podología, tiene que ser un experto en valoración y punto. ¿Por qué? Porque la valoración va a condicionar tu plan de recuperación. El profesional que usa la electromiografía sabe que no se basta solo con saber que al paciente le duele menos o que tiene menos movilidad articular o menos fuerza, sino sabe que tiene que buscar el origen y que ese origen va a condicionar después su plan de recuperación. Te pongo un ejemplo. ¿Tratarías igual a un paciente que tiene una inhibición, por ejemplo en la musculatura de cuádriceps, de otro que tiene un exceso de actividad? Es decir, los dos pueden tener una falta de movilidad articular en esa rodilla, pero deberse a causas totalmente diferentes. El primero podría necesitar trabajo activo y el segundo, con un exceso de actividad, podría necesitar al inicio un trabajo más pasivo de descarga, ¿no? La segunda cualidad es que tienes que ser detallista con tus clientes. Te tiene que encantar individualizar tu trabajo. Si quieres usar electromiografía, tienes que tener muy claro que quieres individualizar tus recuperaciones. Te pongo un ejemplo. Imagina que tienes un paciente que presenta una inhibición en el glúteo cuando hace una extensión de cadera y que además esa inhibición trae consigo un exceso de reclutamiento en la musculatura paravertebral. Claro, tú lo primero que piensas es, bueno, para corregir esto es muy sencillo. Le pido que active glúteo de forma voluntaria y fin. ¿Qué sucede? Como te pongo en este ejemplo, fíjate que esta persona partía de esta actividad en su glúteo y cuando le pedimos que active voluntariamente, resulta que es que coactiva aún más esa musculatura paravertebral. Es decir, obtiene un peor control lumbopélvico. Por lo tanto, si no te obsesionas con individualizar y con medir, no vas a saber nunca o no vas a controlar nunca lo que haces. La tercera cualidad, importantísima también, es que tienes que ser perfeccionista y atento. Tienes que tener claro que medir la progresión de las lesiones de tus pacientes va a reducir el riesgo de tener una recidiva. Es decir, esto también es clave. ¿Cómo das de alta a tu paciente? ¿Cómo mides para saber cuándo pasar de fase a un paciente que tiene una lesión de larga duración? Si consultas en tu entorno, verás que la mayoría de profesionales dan de alta, por ejemplo, cuando el paciente es quien decide el alta muchas veces, cuando decide no volver a tu centro, o bien porque simplemente siente que tiene menos dolor, o bien porque el tratamiento que tú estás haciendo con él puede que no funcione y decida no volver. Sin embargo, tienes que tener claro que la mayoría de lesiones musculoesqueléticas son el resultado de una pérdida de unidades motoras, es decir, de activación muscular, y de patrones de activación alterados, es decir, de sinergias musculares totalmente alteradas. Medir la actividad muscular es imprescindible para tomar buenas decisiones tanto en el alta del paciente como en el return to play. Te pongo un ejemplo. ¿Te parece igual de buena esta simetría que esta otra simetría? Lo tienes claro, ¿verdad? Bueno, pues este es un ejemplo real de un jugador de fútbol de élite que estaba a punto de competir en su última fase de recuperación de una lesión del ligamento anterior cruzado de la rodilla. Aunque tenga la misma fuerza, la misma movilidad en una articulación que en esta otra, donde tiene esta simetría, es un factor de riesgo enorme a tener en cuenta que tenemos que modificar. Por lo tanto, yo con lo que quiero que te quedes es que lamentablemente aún hay muchísimos profesionales que desconocen los beneficios de medir de forma objetiva el sistema neuromuscular y de utilizar electromiografía. Si te sientes identificado con una o con todas estas cualidades, muy probablemente un electromiógrafo sea para ti. Nos vemos en el siguiente post.